Buenas tardes, gracias a todos por conectarse esta tarde a una sesión más de En Conexión frente al coronavirus. Hoy agradecemos mucho la participación de Mónica Navarro, es nuestra invitada de hoy. Ella es trabajadora social, psicóloga, docente universitaria, especialista en gerontología y género, y nos va a acompañar con la charla virtual Cuidados, Género y Edad en situaciones de crisis sociosanitarias. Quien me acompaña en la dirección de la charla de hoy es nuestra directora de Responsabilidad Social, Aide Chamorro, quien va a codirigir la charla. Así que bienvenidos todos y Mónica, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad el reunirnos de esta manera en esta situación actual tan particular. Quiero agradecerles muchísimo a las directoras que han hecho posible esta conexión y a todos quienes han apoyado que hoy aparezcamos en esta conversación informal, con la que tenemos el objetivo de desplegar algunas ideas para que podamos seguir pensando, ahora que tenemos un tiempo especial para hacerlo, y poner en el centro la temática del género y el cuidado en la vejez. A ver, en estas condiciones, qué es lo que aparece. Me interesaría mucho que pudiéramos dialogar, que pudiéramos intercambiar ideas. Lo que pensé son algunas cuestiones vinculadas a lo político de este momento, a algunos desafíos que deberíamos pensar, y también a la construcción de sentido alrededor del tema del cuidado, el género y la vejez. Así que, no sé, las conductoras que presentan, ¿qué les parece y por dónde empezar? Bueno, yo creo que buenas tardes con todos y todas. Soy Aide Chamorro, parte del equipo de Conexión Adulto Mayor y compañera de la Red Heads de la profesora Moni. Muy gustosa de que esté participando en nuestras charlas, nuestras jornadas. Y bueno, en este caso, profesora Mónica, quisiéramos tal vez comenzar por el contexto, ¿no? A hablar sobre lo que significa o la relevancia de por qué abordar el cuidado, ¿no? Y desde esta perspectiva de género y edad, enfocándonos en las mujeres mayores, en este contexto en particular, ¿no? Que estamos viviendo a nivel mundial, pero que con sus propias características en nuestra región latinoamericana. Bien. El tema del cuidado hoy es texto y contexto. Digamos, hoy no podemos diferenciar en esta circunstancia dónde está el cuidado y dónde no lo está. Es decir, todos nuestros pensamientos, nuestros significantes están atravesados por el cuidarnos, el cuidado, el cuidar, en una situación inédita para todas las personas que estamos hoy contemporáneas en esta epidemia del COVID-19. Hay una alteración del tiempo, una alteración temporal que es muy significativa. ¿Cuántos de ustedes logran levantarse a los horarios pactados anteriormente? ¿Cuántos de ustedes logran dormir en los horarios habituales? Es decir, esta desacomodación temporal hace que estemos en un presente continuo. Pero también se produce en ese presente continuo una serie de situaciones que tienen que ver con la vida en peligro, la alteración de lo cotidiano, pero sobre todo hay una desnudez de las estructuras. ¿Qué significa esto? Que esta desnudez de las estructuras es lo que nos muestra esos recursos políticos, sociales, de todo tipo, afectivos, psíquicos, con los que contamos, y aparecen en forma desnuda, es decir, aparece en forma cruda aquello con lo que debemos lidiar en esta situación particular. ¿Quieren avanzar ustedes con las diapositivas? A ver. Sí. María Isabel está manejando las diapositivas ella. Bueno, podríamos ir haciéndolo más dinámico, tal vez. Ya está. Y, sí. Bien.
Entonces, una de las cosas que se me ocurren y que les propongo es pensar los modos de estar en la crisis sanitaria que están afectados por el género, estos modos de estar afectados por el género. Quiere decir que justamente cuando estábamos debatiendo y relevando conciencias acerca de el trabajo doméstico, el cuidado de mayores, con la complejidad que entraña el cuidado de mayores, aparece la pandemia y nos revela, nos saca una foto, de alguna manera, del momento en que encuentra cada país en esta situación. Si hoy hiciéramos una encuesta del tiempo, de esas que se utilizan para determinar el tiempo dedicado al cuidado por parte de los distintos géneros, sería abrumador el resultado. Porque hoy justamente las mujeres estamos atravesando una demanda de cuidados continua, permanente, situada en lo doméstico, compitiendo permanentemente con otras funciones, por ejemplo, el teletrabajo, lo que pasaba recién María Isabel, tu niña, tú aquí estableciendo una conferencia, y de repente irrumpe lo cotidiano dentro de lo cotidiano. Es decir, hoy tenemos una superposición de espacios en este presente continuo que no nos permite diferenciar claramente lo que es adentro, lo que es afuera, y que llevamos adelante esa cotidianeidad con una carga particular. Esos modos de estar en esta crisis sanitaria tienen un nombre que es, bueno, la situación de angustia que despliega una epidemia, la vida en peligro, pero a todas esas situaciones respondemos justamente con esos recursos con los que contamos y que nos muestran tal como aparece significado el cuidado. Vamos adelantando con la siguiente, ¿puede ser? Entonces, una carga muy grande que tenemos es el cuidado, el autocuidado en un punto, es decir, todo el tiempo tenemos que estar recordando no hacer esto, tocarnos la cara, tener contacto con objetos que no hemos desinfectado. Hay una carga muy particular en relación al autocuidado en las personas mayores, esa significación de población de riesgo, ¿sí? Cuando estábamos tratando de sacar una identidad vulnerable que se desplegaba sobre el imaginario social alrededor de todas las personas mayores, ahora tenemos que volver a pensar en las personas mayores como vulnerables, como frágiles, como población en riesgo. Entonces, ese proceso de instalar y desinstalar la identidad de la vulnerabilidad sobre los sujetos nos lleva una energía bastante importante. Por un lado, el tema del ser y el estar enfermo, que amenaza las identidades de las personas mayores en este momento. Si el estar en riesgo significa que son personas que van a estar permanentemente en riesgo. La pregunta es esa, ¿cómo nos vamos a poner y sacar esas identidades que son transitorias y que están en este momento en juego con la idea de preservar la salud y la vida? Pero no quiero dejar de mencionar que también estamos en una pandemia de femicidios, es decir, las pandemias hoy se tocan, se contactan y no obedecen solamente a estar en peligro por el coronavirus, sino que también las mujeres de todas las edades estamos sobrellevando una pandemia que es la pandemia de los femicidios. En Argentina, en 12 días de aislamiento, se produjeron 14 femicidios, así que también es un desplegable para estar atentas, atentos, atentes todos acerca de cuántas amenazas se producen en el afuera, cuántas amenazas se producen y se procesan en el adentro en estas circunstancias. ¿Seguimos? Y también en esta foto que yo les decía, pensar en la foto en la que a cada país encuentra la pandemia en relación al género, al cuidado, a las personas mayores, está muy presente y está como en el aire
la idea de los mayores como vidas frágiles, vidas precarias, vidas vivibles o no vivibles. Aquí quiero traer a Judith Butler para que nos ayude a pensar que las políticas de la precariedad están presentes, es decir, el mundo está en pandemia en un momento en que las políticas de la precariedad están presentes y aparecen y surgen esta idea de que, bueno, la amenaza para el sistema sanitario mundial, que significa el tener que atender la salud de muchas personas mayores, y esta necesidad de determinar qué vida es vivible al momento de colocar un respirador o de determinar a quién se va a salvar y a quién no, que aparece en una discusión de gran importancia alrededor de la ética del cuidado, de la ética del cuidado de las poblaciones y de la determinación crítica de las posibilidades de acceder a una atención médica y a un cuidado adecuado para todas las edades, para todas las personas, para todos los ciudadanos. Entonces, creo que aquí se pone en juego hasta dónde cada país, cada sociedad está dispuesta a cuidar de sus viejes. La pandemia es política, no hay ninguna duda de que la pandemia es política, y por eso están en juego estas vidas, y está en juego esta decisión de a quiénes vamos a proteger y a quiénes no. Cuando decimos aquí que cuando una sociedad no cuida de sus mayores se suicida, proyecta su desintegración porque no hay forma de escapar a la vejez, salvo muriendo antes, muriendo joven. Entonces, la ciudadanía misma en estos momentos de las viejas, de las personas mayores, está en juego. ¿Por qué está en juego la ciudadanía? Justamente hasta dónde tenemos derecho, les viejes, a pedir que cuiden nuestra vida y que no nos dejen de lado al momento de una crisis de este tipo. Todos estaremos en ese lugar, todos seremos viejos, todos estaremos en ese lugar en el que hoy está apareciendo esta discusión y este debate. Y por más que se intente dar un mensaje que le dé algún sentido al privilegiar unas vidas por sobre otras, no hay romantización posible, decimos nosotros. Justamente estamos hoy asistiendo a un evento inédito como es la longevidad en el mundo, ¿sí? La primera vez que la humanidad alcanza edades tan extremas en poblaciones tan grandes, y justamente esta pandemia aparece como interpelándonos alrededor del sentido de la vida, de la longevidad, y de qué manera las sociedades hacen un procesamiento de la longevidad. Es la primera vez que la humanidad tiene la posibilidad de mostrar tantas generaciones en simultáneo, en continuo, en contacto, que pueden tener la oportunidad de beneficiarse de una transmisión de la historia, de la memoria, sin precedentes. Entonces, las preguntas aparecen desplegadas en un escenario político crítico. Vamos a ver la siguiente. Y en ese escenario político crítico están en debate los recursos que se van a poner frente a una necesidad de cuidados extrema. Los recursos, fíjense que hay discusiones que se están planteando hoy alrededor de si los barbijos, si todo el mundo sale a comprar barbijos, entonces no va a haber barbijos en los lugares donde se están produciendo las acciones de cuidado por parte de los médicos. Hay una competencia por contar con los recursos y al mismo tiempo la necesidad de la sostenibilidad de la vida. En este momento en que se pone el trabajo y la reproducción de la vida cotidiana pasa por el cuidado en el mundo doméstico y el cuidado médico en los centros de salud, el mundo del trabajo se ha detenido, está en suspenso, está siendo atravesado por otras tecnologías que hacen posible que sigamos haciendo algunas personas trabajo en casa,
pero hay mucho del trabajo necesario para la reproducción de la vida que hoy no está siendo continuo y no está asegurando la continuidad de la producción de alimentos, por ejemplo. Entonces tenemos que pasar rápidamente a repensar otras formas de distribución de la riqueza, de producción de bienes y servicios, que esta oportunidad nos está mostrando que la forma de transformar el mundo es a través de la solidaridad, la transformación de las identidades que se están produciendo en este momento, donde la protección es una protección global, solidaria, sorora, que está atravesando todas las barreras y está colocándose como la única oportunidad de contar con elementos que nos hagan posible seguir resistiendo y sobreviviendo en condiciones de amenaza, tiene que pasar por una lógica que no es la lógica del mercado. Fíjense ustedes que la lógica del mercado es la que está garantizando la muerte más rápida en Estados Unidos. No estoy exagerando, falta nada más que miremos las estadísticas, en qué momento se tomaron las medidas de aislamiento y protección de la sociedad, y cuáles son las lógicas que hacen que hoy haya ciudades en las que la gente está circulando por las calles sin ningún tipo de medida de cuidado. Qué tipo de gobiernos son los que cuidan y qué tipo de gobiernos son los que precarizan las vidas de sus ciudadanos. Entonces, me tomo de la definición de Corina Rodríguez Enríquez, que hace de la economía feminista, y pongo en el centro para debatir y pensar si tal vez no es por ese lado que tendríamos que repensarnos, cuando señalamos que la economía feminista pone en el centro la sostenibilidad de la vida y la descentra de los mercados. El funcionamiento económico con una mirada que no es la reproducción del capital. ¿Cómo podemos seguir viviendo todos juntos? ¿Cómo podemos seguir en contacto generaciones en un mundo donde los recursos requieren ser redistribuidos de otra manera y deben producir no solamente bienes, sino servicios de cuidados? Vamos a la siguiente. Y el tema del cuidado es político, insisto, con la pandemia política, el cuidado político, y fíjense lo que dijo Judith Butler el otro día en una nota. Es necesaria una respuesta gubernamental fuerte para garantizar que los recursos médicos estén disponibles para las personas y que se distribuyan equitativamente. Entonces, para asegurar tanto la vida como la igualdad, necesitamos un poder gubernamental responsable. Y justamente, quiero poner el caso de mi país, de Argentina. Hay un presidente que dice que se quiere ocupar de nosotros, que quiere cuidarnos, que en este momento lo más importante es garantizar la vida, y es la primera vez que yo tengo la oportunidad de vivir bajo el gobierno de un presidente que nos mira como personas. Y creo que es importante destacar que algunas políticas son políticas de cuidado, tanto desde el Estado, como este caso, como algunas políticas que son políticas del mercado, en otros países como en el caso de Estados Unidos, donde el mercado nos salva. Y hay para seguir charlando mucho, la verdad que me es muy difícil sintetizar ideas porque hace mucho que venimos trabajando con estos temas y hay mucho para decir y para pensar, pero dejo nada más que la idea de que, bueno, hay una epidemiología feminista también para pensar cómo atravesamos las mujeres las temáticas de salud, los problemas de salud, también la pandemia. Anoche estaba releyendo un artículo justamente donde, que tengo hace bastante tiempo, donde habla del EPOC en las mujeres. Fíjense ustedes que la población en riesgo está compuesta por personas con antecedentes pulmonares, dentro de ellos aquellas personas que tienen EPOC. Bueno,
hay un grupo de mujeres de la salud, feministas, que vienen desde los años 90 estudiando cómo las enfermedades afectan diferencialmente a mujeres y a varones. Y justamente el EPOC es una enfermedad que ha sido bastante mal estudiada en relación a la morbilidad diferencial por género, y que tiene un subregistro bastante importante, porque la forma en que tenemos de enfermarnos, varones y mujeres, son muy diferentes. No solamente la manera de enfermarnos, porque tenemos cuerpos distintos, ¿sí? Con órganos diferentes, en algunos casos tenemos órganos distintos, los cuerpos de las mujeres y los varones, pero también las formas de narrar el dolor, las formas de narrar el malestar físico, las formas que tenemos de llevar adelante los padecimientos del cuerpo son muy distintas. Bueno, en Argentina Débora Tájer ha trabajado mucho sobre la investigación en patologías que tienen que ver con lo cardíaco, ¿no? Con las enfermedades cardíacas, que son como un tema en sí mismos en lo que es enfermedades y género. Pero me estaba preguntando, ¿cuánto vamos a tener para saber después acerca de cómo padecimos esta epidemia mujeres y varones? ¿Hasta dónde las mujeres pusieron su cuerpo y consultaron más temprano o más tarde que los varones en relación a sus síntomas? ¿Sí? Por ejemplo, me llama la atención que uno de los síntomas que tiene el COVID es fatiga. Ustedes no saben el subregistro que hay de fatiga en mujeres. Justamente como un síntoma al cual los médicos a lo largo de la historia no han considerado como relevante. Lo que digo es absolutamente constatable con bibliografía. La fatiga como síntoma en las mujeres, así como el dolor menstrual, ha sido ignorado muchísimos años. La fibromialgia es una patología que puso en perspectiva un sesgo de género en el recogimiento de síntomas y signos patológicos en mujeres, y que recién hace poco tiempo han sido considerados dentro de un esquema de semiología médica. Es decir, hay una interpelación dramática en este momento, que es cómo cuidarnos a todos. Pero cómo cuidarnos a todos no puede estar fuera de la pregunta, ¿cómo nos cuidamos siempre todos? Y en eso vamos a encontrar siempre una insistencia, una aparición permanente del cuerpo de las mujeres en los espacios de cuidado. Los espacios domésticos y los espacios de cuidados son espacios que nos tienen a las mujeres como figura central. Nada tiene que ver con el deseo. Puede ser que en algunos casos exista el deseo de ocupar ese espacio y ocupar ese rol, pero nadie nos ha preguntado demasiado. Así que en este momento la superposición de tareas de cuidado, de trabajo, teletrabajo, de trabajo doméstico, conforman un todo pegoteado del cual las mujeres estamos, a mi entender, por el contacto que estoy teniendo con distintas redes de apoyo, con una carga psíquica enorme. Las mujeres viejas en este momento están con una carga psíquica enorme por una serie de mensajes también contradictorios que reciben todo el tiempo, donde se les pide que sean autónomas, que demuestren que están bárbaras, que están muy bien, pero al mismo tiempo se les pide que hagan cosas que tal vez no están dentro de sus deseos, como, qué sé yo, practicar algunas actividades que no son de su elección. Es decir, estamos siendo bombardeados mediáticamente. Después me gustaría que por ahí Aide leyera alguna de esas frases que estuve rescatando todos estos días de los medios, de las charlas con las personas en apoyo, de las mujeres con las que he intercambiado conversaciones, acerca del bombardeo de exigencias del deber ser en la pandemia, de cómo debemos ser las mujeres en la pandemia y cómo debemos ser las viejas y les viejes en general en la pandemia. Creo que cuando las leamos todas juntas, las escuchemos todas juntas, nos vamos a dar cuenta de que no solo estamos aislados físicamente en la pandemia, sino que
no estamos tan aislados socialmente porque las redes y los medios de comunicación están haciendo un control de los cuerpos y un control de las identidades que es realmente muy fuerte. ¿Quieren leerlos ahora? Sí, profesora Moni, lo leemos. ¿Sale? Ya lo tengo al alcance. A ver. Acá está. Ah, ya. Ok, ya Marisabel lo puso. No, por ejemplo, lo podemos ver acá, que todo el día las mujeres estamos ocupadas con tareas domésticas, entonces aquellas que teletrabajamos no podemos realizar las tareas de trabajo sin culpa por resignar las domésticas o viceversa. Que estemos en riesgo de engordar y perder esa figura soñada que compramos con... El abono en los gimnasios. Aquí se llama abono en los gimnasios. Parece que la señal de Aide está fallando un poquito. Sí, los leo, yo los leo. Que Sí. si no podemos sostener ese ideal de belleza, caemos en un no ser que no podemos leer en la dinámica heterosexual. Sí. ¿Puedes seguir, Mónica? Varios testimonios en los medios se refieren a mujeres a las que se les pregunta ¿a dónde vas a ir en primer lugar cuando termine la pandemia? Y muchas de ellas dicen que a la peluquería, a la manicuría, al gimnasio, al esteticista. Es decir, es el bombardeo de que la pandemia no puede arriesgar nuestro aspecto social aceptable, que estamos presionadas a que debemos mantenerlo a toda costa, estar pensando, cuando está en juego la vida, en nuestro aspecto personal. Que si estamos en casa, todes, quien preserva el hogar contra el virus es la mujer, los demás, bien, gracias. Que si tenemos que organizar las compras y las comidas, las mujeres somos expertas. Y es más, todo el tiempo nos mandan recetas y se multiplican para que cocinemos más en cuarentena. Que si los niños no van al colegio, ¿qué es lo más parecido a una maestra que una madre, verdad? Que si una mujer mayor no puede cuidar de otros porque justamente en pandemia está aislada, la dejamos en su casa y le pedimos, eso sí, que se mueva, que cocine, que haga actividades manuales, que no se queje ni diga nada, porque la estamos cuidando y tiene que estar activa, no parecer vieja. Que si en un impulso, como sucedió el viernes y en otros momentos, la vieja sale a la calle, la castigamos, amenazamos, le damos para que guarde retos cuando salió a buscar el dinero al banco para pagar a todos a quienes les debe, porque durante todas estas semanas su ingreso, que es muy bajo, no fue suficiente. Y si le decimos... ¿Cómo? Quiero hacer este curso. Bueno. Muy bien, alguien se ha conectado y necesitamos que baje el micrófono porque se nos filtra el sonido. Ya lo apagué. Ah, eras tú, Aide. Lo apagué. Está bien. Ya, no, gracias. apagué el de ella. Ah, gracias, Aide. Muchas gracias. Bueno, y le seguimos diciendo que haga Zumba y que se mueva y que eso es para su bien y que aprenda a usar Zoom para poder hablar con sus amigas que están igual. Y que si siempre está sola y no tiene quien venga a visitarla, ahora no puede ir a charlar al almacén o con las vecinas, que las ve que van hasta su puerta a llevar a hacer sus necesidades a sus mascotas, pero ni siquiera con ellas puede hablar. Que tanto le dijeron que tenía que dejar de ser sedentaria, que si las piernas, que caminar, que para dónde, que para qué, que una vez que pudo salir, ¿sí? Ahora tuvo que volver adentro, la tristeza de estar sola, sin tener nadie con quien hablar, aunque a veces el Facebook la sostiene. Que recién se dan cuenta, muchos, que les viejes salimos a comprar de a poquito porque tenemos poquito, y que también así tenemos la charla, el encuentro, la sensación de que somos parte. Y un presidente nos dice que se quiere ocupar de nosotros, de nuestra salud, y por fin alguien nos vuelve a mirar como personas. Estas son algunas de las cosas que estuve rescatando estos días, que aparecieron en charlas, en medios, y que me parece que están hablando de que estamos también sobreexigiéndonos demasiado. No solamente
se trata de pasar el tiempo adentro, en el aislamiento preventivo, sino que también debemos procesar que estamos en una pandemia. Realmente la salida de una crisis como la actual y la posterior, lo que se viene después de la pandemia, que va a ser muy severo, está en las redes comunitarias de cuidado. Actualmente están funcionando varias redes comunitarias de cuidado que están haciendo posible que muchas viejas puedan quedarse en sus casas recibiendo alimentos. Hay muchas redes solidarias de cuidado a nivel territorial que están facilitando que muchas de estos grupos que no tienen sostén para su vida tengan el alimento y el cuidado. Y la clave está en la intergeneracionalidad, en estas redes que, por ejemplo, las mujeres a través del movimiento feminista hemos producido, hoy están activas en la pandemia. Imagínense ustedes que uno de los contagios más terribles que hubo fue el 8 de marzo en Madrid. Fue una aglomeración de personas para conmemorar el 8 de marzo. Es decir, era tan potente la necesidad de salir a juntarse ese día que muchas de esas mujeres se arriesgaron al contagio. Pero tan fuerte es este movimiento que hoy lo estamos aprovechando para sororamente utilizar esos recursos para desafiar a la pandemia. Los desafíos posteriores van a tener que ver con cómo desarmamos el aislamiento de nuestras viejes, cómo hacemos para recuperar los logros que teníamos en marcha en relación a la inclusión social, pero sobre todo creo yo que va a ser muy, muy importante poner a trabajar la experiencia de la pandemia en términos de género, de economía social y de vejez. No sé si falta alguna. ¿Falta alguna diapositiva? Allí termina. Bueno, en realidad recomiendo, yo lo estoy leyendo hace un tiempo, es bastante complejo, pero si les interesa poder indagar un poco acerca de la precariedad de las vidas, les recomiendo a Judith Butler que puedan trabajar sobre la idea de performatividad. Y cierro antes de preguntas, con una reflexión que leo de este libro, que se llama Desposesión, lo performativo en lo político. La salida es la performatividad en relación a las políticas de la performatividad que tienen que ver con desafiar lo normativo que nos ha traído hasta acá, que nos ha traído hasta todo lo negativo de acá, ¿no? Es decir, justamente tomar energía de todos esos movimientos como el feminista que nos está tratando de sacar de este lugar de la desposesión. Y dice, en una parte, quizá no hay lucha política por la posibilidad de vivir y no meramente de sobrevivir, que no implique la lucha con y dentro de las matrices normativas que determinan quién merece la pena vivir, qué vidas terminan contando. Es muy fuerte leer esto en este momento porque hay un conteo de muerte en este momento, en la pandemia. Estamos contando todo el tiempo contagios, recuperados, afortunadamente, y muertos. Entonces, en esta política del conteo, tenemos que poder encontrar la posibilidad de que esa vulnerabilidad en la que estamos se vuelva potencia, se transforme en potencia. Que nuestros cuerpos no son algo que simplemente está enfermo, sino que también nuestros cuerpos son un testimonio de aquello que podemos construir con la autonomía, con el deseo y con la fortaleza de sabernos con otros. Hasta aquí seguimos pensando juntos, ¿sí? Gracias, profesora Mónica. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Aide, perfecto y claro. Porque
Mi Ahora internet sí. creo que ha estado fallando, las disculpas del caso. Lo que yo quería resaltar, sí hay varias preguntas en el chat, pero quería resaltar, profesora Mónica, lo que usted mencionaba, que coincidimos mucho en el Perú, ¿no? Yo justo estaba releyendo textos, noticias y nuestros informes estadísticos que tenemos al respecto de las brechas de género y también las brechas en cuanto al uso del tiempo en trabajo doméstico, ¿no? Que tiene el INEI acá en Perú, ¿no? Y lo cierto es que al informe más reciente de uso del tiempo destinado al trabajo doméstico al 2018, ¿no? Es significativamente mayor el porcentaje de mujeres que de hombres en esta ocupación, y lo que señala este informe es que conforme avanza la edad, ¿no? Este porcentaje es mayor. Entonces nos encontramos con mujeres de 50, 55, 60 a más años que tienen mayor trabajo doméstico que mujeres de otros grupos etarios en contraste a hombres, ¿no? Y por otro lado, es también mucho mayor el porcentaje, un 11,4% exactamente, bueno, en cuanto a los ingresos propios que tienen las personas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y esto se acrecienta siempre en las mujeres mayores, ¿no? Definitivamente es desde este sentido un tema muy relevante el que estamos abordar el tema de cuidados, de autocuidarnos, ¿no? Y de cuidar a otros. En este contexto creo que aflora, ¿no? Esta relevancia de qué tan importante es el cuidado, qué tanta es la carga que han tenido históricamente más las mujeres, y no solo el tema del hacer propio, ¿no? Sino, como usted mencionaba, profesora Moni, en su artículo, la gestión del cuidado ocupa también mucho tiempo y una carga mental fuerte, ¿no? Me parece eso relevante a destacar en este sentido, ¿no? Y lo importante que es ahora el armar, el construir redes, ¿no? Solidarias, de sororidad, entre mujeres de diversas edades o en grupos generacionales, ¿no? Y que es un desafío y que debe asumirse así a nivel de las políticas, en este caso en el Perú, en los distintos países que conforman nuestra región y en el mundo, ¿no? De pensar los cuidados y las políticas de cuidado, ¿no? Bueno, vamos a, no sé, profesora Moni, si usted tiene que... Sí, recordaba que, bueno, una definición de generación, creo que es de Mannheim la definición, que dice que son parte de una generación aquellas personas que comparten un hecho histórico y que han vivido en forma simultánea. Nosotros vamos a ser la generación de la pandemia, del COVID. Digamos, hay toda una experiencia historizante en esta situación que nos va a atravesar mucho y que va a generarnos seguramente mucho trabajo para elaborar qué significó esto en nuestras vidas, cuánto se está reprogramando de nuestra vida a partir de esta experiencia. Es decir, los efectos generacionales. Por otro lado, recalcar esto que vos decís, el tema de la gestión del cuidado es la carga mayor que tenemos las mujeres, porque no solamente significa el cuidado, la realización física, pero también quiero destacar que las mujeres formamos parte de la mayor parte de los profesionales de la sanidad. Hoy es el Día de la Salud. Es importante que hoy destaquemos que es el Día Mundial de la Salud y nos agarra en pandemia, nos sorprende esta situación en el mayor despliegue sanitario que conocemos hasta ahora. Entonces, quiero saludar y enviar un abrazo sororo. Sé que aquí hay enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, médicas que están siendo parte de esta charla, y quiero enviarles mi más profundo agradecimiento y admiración, porque sé
cuánto estamos poniendo de esfuerzo, de compromiso, de dedicación y de sororidad en esto que estamos haciendo en este momento. La sanidad es también femenina. Muchas gracias, Mónica, por los comentarios. Quisiéramos pasar a las preguntas. Sí. Tenemos comentarios de felicitaciones, de Mocarro, que muy interesante. ¿Cómo salimos de esta pandemia? Yo soy enfermera y estoy en primera línea en cuidado del adulto mayor, ahora con estadísticas de muerte. Si son o vulnerables, justo el concepto cambie después de nuestra pandemia, responsabilidad de todos. Esos son los comentarios. A ver. El rol de la mujer y pandemia, trabajo doméstico. A ver. Creo que el camino para ir trabajando y enlazando es la propuesta de intergeneracionalidad. En Mendoza estamos pensando estrategias para trabajar con las juventudes y los adultos mayores. Eso lo dice Alejandra Jara Rifo. Ajá. Sí, luego Mocarro nuevamente, cómo realizar nuevas estrategias de mejora para salir adelante. También tenemos que para el caso CR, nuestra encuesta del uso de tiempo es más significativo en mujeres que en hombres, pero no se desagrega el cuidado de personas mayores y se incluye con cuidados de otros grupos etarios, sumando a labores domésticas. A ver, gracias Mocarro, tenemos tu correo, me gusta la foto de hoy con pandemia y sistema sanitario. Cuidado integral, construir redes de ayuda como voluntariados desde los jóvenes. Excelente reflexiones, Mónica. Te lo dice Marilina Mena. Comparto totalmente que la pandemia es política, una oportunidad de generar estructuras de cuidados más integrales. Sí, a ver. Hoy este día está dedicado a reconocer la tarea de enfermeras y parteras, Susana Gersenson. Y ya, esos son los comentarios que hemos recogido hasta el momento. Sí, otra. Alguien que quisiera sí, hay una hacer pregunta alguna final aquí. ¿Cómo sostener las terapias con adultos mayores? Qué interesante eso. Quiero decir algo. Es muy importante encontrar la manera de acercarnos al uso de las redes para sostener los espacios terapéuticos. Estuve escuchando varias formulaciones acerca de, bueno, lo positivo, lo negativo, acerca de la continuidad de los tratamientos psicoterapéuticos por otras vías, a través, por ejemplo, de Skype o de alguna otra red. Y en realidad no cambia el espacio terapéutico. Lo que tenemos que poder centrarnos, los psicoterapeutas, es que no cambia el espacio terapéutico. Lo que estamos haciendo es usar una herramienta que facilita la continuidad. Pero no debemos pensar, digamos, debemos situarnos tanto los terapeutas como las personas que consultan, que no me gusta llamarlas pacientes porque está tan vituperada la idea de paciente pasivo, con paciencia. En realidad el consultante, la persona que está en tratamiento psicoterapéutico, está teniendo la posibilidad de situarse en un entorno diferente en el cual su terapeuta tiene que garantizar que va a producir ese mismo espacio de empatía, de encuentro, ¿sí?, terapéutico, de técnica y de seguridad que necesita esa persona para poder continuar su tratamiento. Es decir, no son nuevas terapias, es la utilización de nuevas herramientas para el trabajo terapéutico. Y me parece que esa distinción es muy necesaria en este momento. Hay que franquear, ¿sí?, algunas barreras y algunos obstáculos, tanto los terapeutas como las personas que consultan deben franquear esa dificultad que aparece de, bueno, ¿cómo hago para hablar? ¿Cómo hago contacto con este tipo de herramientas? Creo que es muy importante que lo charlemos y lo trabajemos con nuestros espacios de trabajo terapéutico para poder garantizar
la continuidad porque es una necesidad muy importante. Quiero insistir con que estamos frente a una necesidad de continua elaboración de sentido en este presente continuo en el que nos encontramos. Esa permanente elaboración de sentido nos lleva a un trabajo psíquico que es muy agotador. Más allá del trabajo que nos implique llevar adelante la reproducción de la vida cotidiana a todos, esa producción de sentido y reelaboración de sentido nos lleva a un trabajo que debemos considerar. También tenemos derecho a estar cansados y no querer hacer zumba todo el día, aunque está bueno que podamos practicar actividad física. Pero digo, este deber ser activo en la pandemia, por favor, tenemos que tener en cuenta los tiempos, los deseos, las capacidades personales de llevar adelante esto. Hay una pregunta, profesora Mónica, que es de Katia Sevilla, me parece. Es el reto de transversalizar, ¿no? Esta nueva mirada de las políticas gerontológicas en el marco de los cuidados. ¿Qué ideas tiene al respecto de este desafío? Y que es muy difícil, es muy complejo. Realmente lo que hace posible que eso suceda es la decisión política, por eso hablamos tanto de política, porque nada se puede resolver sin una mirada política que habilite que, por ejemplo, los gerontólogos estemos formando parte de una gran cantidad de comités, digamos, en los cuales se debatan medidas que afectan a la población mayor. Es muy importante que las decisiones que se vayan tomando durante la pandemia y post la pandemia cuenten con una mirada gerontológica de género también, porque es fundamental que podamos transversalizar esa relación entre género y vejez para poder comprender que el comportamiento de las viejes es muy diverso. Es muy diverso de por sí, porque estamos hablando de varias generaciones de viejos contemporáneas, pero también porque las formas, las estrategias de afrontar situaciones como esta tienen que ver con el acercamiento que hayan tenido a distintas situaciones de opresión, de dificultades, de riesgo, en las cuales afrontamos con los recursos que tenemos y que es muy importante tener en cuenta que no existe esa tal homogeneidad en la población mayor. Justamente yo creo que los errores que nos pueden llevar a cometer están basados en los estereotipos de vejez con los que todavía nos manejamos como sociedad y los estereotipos de género. Entonces creo que hay que hacer esta política de la performatividad que habla Judith Butler y poner a zarandear, a mover las normas que nos constriñen y evitan que podamos acercar soluciones eficaces en situaciones críticas. A ver, gracias, profesora Mónica. Hay otra pregunta de Magali González. Dice, hay muchas referencias a las tareas de cuidado sobre niños en esta pandemia, pero poco se habla de cuidados en mujeres mayores, que tienen que ver con otras cuestiones. ¿Podrías referirte a mujeres mayores que cuidan a mayores, ya sea a su pareja o a padres viejos? Sí. Es una realidad. Hay una situación que está muy ocultada, que está poco visibilizada dentro mismo de los debates y los estudios y los análisis sobre el cuidado y el género, que ocupa un lugar muy menor y yo creo porque todavía no está lo suficientemente dimensionada. En mi práctica cotidiana, profesional, tomo contacto con muchísimas mujeres mayores que cuidan mayores. Es más, tomo contacto con mujeres mayores que dejan de cuidar a su pareja enferma para trabajar de cuidadoras de otras personas mayores. El nivel de precariedad de esas mujeres es sumamente crítico.
Y eso existe en ciudades como esta ciudad de Buenos Aires, que es muy grande, y que, digamos, tiene como la dificultad para encontrar esas realidades críticas que están puertas adentro, porque justamente la gran dificultad que tenemos en relación al tema del cuidado es que ha sido relegado a la esfera de lo privado. Hasta que no hagamos público el cuidado, no podemos visualizar todas las situaciones que tenemos para poder intervenir. Entonces, las encuestas de uso del tiempo son muy útiles, pero tenemos que generar otras formas de acceder también a esas situaciones extremas, ¿sí? Donde para poder comer se deja de cuidar a uno para cuidar a otro, y todos en esa escena están atravesados por la precariedad. Nos dice Marilyn, ¿cuáles podrían ser las intervenciones posibles en estos tiempos en mujeres mayores que no accedieron a las tecnologías más allá de un llamado telefónico? Esa es una situación que está siendo negada también. Hay unas entrevistas que se hicieron el otro día en Buenos Aires, hubo una situación bastante crítica porque a raíz del cobro de sus saberes jubilatorios salieron muchas personas mayores afuera, exponiéndose al contagio, y bueno, fue una situación que lamentablemente no fue prevista. Entre algunas de las entrevistas que hacían los medios de comunicación, encontraron que varias de esas personas mayores que estaban haciendo la cola eran analfabetas. Y sí, hay analfabetos todavía, claro que sí. Hemos hecho muchísimo, hemos avanzado muchísimo en nuestro país, en toda Latinoamérica, pero todavía hay personas que, sin ser analfabetos necesariamente, no tienen acceso. La brecha tecnológica aún es muy grande. La universidad donde trabajo, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ha dado pero una infinidad de talleres hace 10 años que tienen que ver con la alfabetización digital a mayores. No es suficiente todavía. Hay muchas personas que no han podido acceder. Entonces, si todos centramos en que la vida es facilísima, porque hasta se puede trabajar estando desde su casa, poniéndonos con ello, con la idea de que todos tenemos computadoras, que son carísimas, que todos tenemos la posibilidad de pagar un servicio de internet, y que todos tenemos la posibilidad de acceder a cualquier red social con suma facilidad, entonces estamos dejando por fuera justamente a los más frágiles, a los más vulnerables, a quienes tienen mayor necesidad de cuidado, de atención. Así que uno de los riesgos es mirar solamente lo que tenemos en el centro y no mirar la periferia, no mirar lo que ocurre en algunos barrios de emergencia, en algunas zonas críticas de las ciudades, como son los entornos que limitan las ciudades, donde se alojan las poblaciones más pobres. Es decir, reconocer que hay una población que requiere medidas extremas, distintas, diferentes. Lo que está pasando es que donde no hay redes sociales, donde no hay medios de comunicación como estos, hay cuerpos en contacto, hay personas que están presentes en el territorio. Y esto hay que decirlo. En este momento hay muchos ciudadanos que están pasando situaciones de hambruna por no poder salir a trabajar, por la pandemia, por estar restringida la movilidad. Eso está pasando en Latinoamérica, está pasando en todo el mundo. Bueno, también hay redes solidarias de las que mencioné antes, que están presentes y están arriesgando su vida, poniendo su esfuerzo, haciendo posible que continúen teniendo comidas y recursos las personas que están atravesando la pandemia con menores recursos. Sí, y justamente al respecto, Katia, que es de Costa Rica, responde, ¿no? Comenta que allá en su país se está coordinando con técnicos de atención primaria, que es el personal de salud,
quienes hacen trabajo en terreno, visitando domiciliariamente a las personas mayores en sus, en sus domicilios, ¿no? En sus viviendas. Ciertamente acá en Perú también se ha abierto un voluntariado a través del MIDIS. De hecho, tenemos compañeras que están en este voluntariado, que están haciendo llamadas, y me parece que también se está contemplando la propuesta de ir en algunos casos. O sea, sabemos que la inmovilización física es importante, o sea, realmente esta situación es muy compleja, pero ciertamente se tienen que generar formas de no dejar a estas personas que no tienen este acceso tecnológico, ¿no? Y creo que esta pandemia, que es muy particular, nos da que pensar estos acercamientos o alejamientos que tenemos en circunstancias como estas, ¿no? Sí, la idea del centro y los márgenes, la idea del adentro y el afuera, todo esto que mencionaba como ordenadores de la experiencia, también nos tiene que ubicar en la idea de aquel que no tiene acceso a este tipo de comunicación que se consume masivamente ahora. Para mí, una institución de Argentina muy importante de adultos mayores generó una red de comunicación importante, telefónica, que está haciendo de sostén justamente para aquellos viejes que no tienen esta posibilidad de estar integrados a las redes como estamos nosotros en este momento. Pero quiero destacar que hay un más allá, hay un margen mucho más temido, que está siendo habitado por las redes solidarias y comunitarias, y que está siendo sostenido también por la economía social, por las cooperativas. Está, digamos, generándose un motor productivo alternativo de solidaridades y de producción efectiva de alimentos que está basado en los que ponemos, lo digo en forma general, los que ponemos el cuerpo, que hoy es un desafío enorme, porque hoy hay un riesgo real en esa presencia física y corporal de los cuerpos en el territorio. Sí, María Isabel iba a decir una pregunta, me parece. Sí, gracias, Aide. En realidad no es una pregunta, sino es mía, sino del público. Belén tiene una inquietud. ¿Por qué refieres a viejes y no adultos y adultas mayores? Primero, que la Convención Latinoamericana de Personas Mayores, que ya es ley en mi país, habla de personas mayores. Hablo con el término viejes porque estoy intentando usar lenguaje inclusivo, que no me resulta por ahí tan fácil, pero me estoy ejercitando. El lenguaje inclusivo permite nombrar todas las identidades sexuales sin discriminar, y eso incluye varones, mujeres, lesbianas, gays, trans, intersexuales, queers. Entonces, hablar de viejes es una forma de representar a todos. Sí, creo que ya no nos falta ninguna pregunta, porque han estado comentando sobre el tema de la brecha digital, que ya lo hemos estado abordando, ¿no? En este contexto, lo que significa esta brecha. Y sí, ¿no? Sobre el tema del uso de la palabra viejes, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, no está tan sonado aún, pero yo sé que en Argentina, incluso a nivel del Estado, si no me equivoco, profesora Mónica, en las universidades también, de manera general, ya se está implantando, digamos, esta palabra que yo considero personalmente, más allá de que esté o no acorde a la gramática o a las reglas gramaticales, es simbólica en la inclusión, ¿no? Y me parece que es relevante también tenerla presente, y como dijo bien Belén, ¿no? Aclarar si es que tenemos inquietudes al respecto del uso, por qué una palabra y no otra. Pero gracias, profesora Moni, por esta aclaración. Y yo creo que ya estamos culminando, ¿no? Me parece que todo está resuelto, las inquietudes que se han manifestado, ha habido mucha participación, hemos contado hoy día con 50, ahorita están 47 participantes. Es un tema
interesante a abordar, y creo que quedan muchos subtemas dentro del gran tema de cuidado a seguir desarrollando, ¿no? En los contextos propios de cada país y en general en Latinoamérica. Creo que tenemos un desafío enorme aún en el marco del abordaje del cuidado, de las políticas de cuidado y el progresivo cierre de estas grandes brechas de género que hay, ¿no? Y de género más otras variables que agregamos en este caso como la edad, ¿no? Abordar en ese sentido el curso desde la perspectiva del curso de vida me parece que es relevante y hay que seguir pensando y compartiendo al respecto. Ya estaríamos acabando. Ahí está Astrid, gracias por coordinar este encuentro. Hay ya palabras de agradecimiento. Profesora Moni, de felicitaciones. Gracias por generar este espacio, nos dice María Luján. Marilyn, gracias, también nos dice, excelente conversatorio. Y bueno, Marisabel. Sí, muchas gracias. ¿Qué nos compartes, Mónica? ¿Qué es? Bueno, este es un libro que, bueno, muchos ya conocen, que se llama La gerontología cero feminista, y lo muestro porque muchas de las cosas que estuvimos hablando están aquí, son parte de algunos trabajos que están presentes en este libro, y que nos ha, digamos, es una producción colectiva, no es un libro mío, sino que es una producción colectiva que junto a Paula Danel hemos compilado, y el tema del cuidado y vejez y género está presente a lo largo de toda la obra, desarrollando una serie de interrogantes y trabajando con la ayuda conceptual de varias fuentes teóricas. Así que recomiendo que revisen la lectura de este libro para generarnos también una ida y vuelta a través de las posibilidades que las redes hoy nos traen. Sí, yo también soy una persona muy agradecida, claro. Qué bien, muy agradecida. Acá está. Ya sé quién me lo va a prestar. Recomendado el libro. Sí, y ahí está Armando todavía en el auditorio, Laura Martinsich. Bellita, por favor. Puedes salir. Me obligan a no poner mi video. No lo sé. Bueno, Porque hoy estaba Armando, que estaba temprano, que Laura y Armando son quienes fueron responsables de la producción editorial de este libro, la Fundación La Endija. Sí. Para- Podremos compartir la información. Nos están preguntando dónde adquirir el libro, entonces tal vez coordinamos, profesora Mónica, para compartir la información respectiva en redes sociales también. Por eso le preguntaba si estaba Armando, porque él tiene la distribución del libro y tiene la posibilidad de enviar a todos los que deseen el libro directamente. Hola, ¿me escuchan? ¿Estás, Laura? ¿Quién está ahí? Ahora sí, acá Armando me pasó. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Contanos dónde pueden pedir el libro, qué te pareció, si estuviste... Bueno, el libro lo pueden pedir a través del sitio de la editorial, que es www.laendija.org.ar. Ahí se puede comprar y se envía a domicilio, por supuesto teniendo en cuenta también las demoras de este momento particular. Así que bueno, que sí, es una obra súper recomendada, que en realidad me gustaría, por ahí que en otro momento es Armando el que tiene que hablar de eso, porque... ¿Hola? ¿Hola? Laura, ¿el libro se consigue en Amazon, en Kindle, en alguna versión digital? No, todavía no, por el momento no, pero esta es una buena oportunidad para pensarlo y para también motorizar esto. Ya, gracias. Muy bien. No se preocupen porque compartiremos la información, porque hay varios que preguntan que nos den la dirección, ¿no? Entonces, este video además va a estar grabado, está grabado y se va a compartir, entonces ahí vamos a ir compartiendo la información también. Muy bien, Aide, muchísimas gracias. Gracias a Mónica por su tiempo, por compartir todo su conocimiento, su talento, su paciencia, por acompañarnos, por hacernos sentir que a nivel de Latinoamérica estamos unidos
y podemos acercarnos, en este caso, a través de este recurso, ¿no? De una videoconferencia. Así que a todos los invitamos a estar atentos al canal de YouTube. Allí vamos a colgar esta charla para que la puedan escuchar, si desean revisar algún punto, compartirla con otros que no participaron. Y los invitamos a las siguientes charlas que vamos a tener. El canal de conexión es el mismo enlace, la misma clave. En nuestra página posteamos las fechas y las horas. Así que les agradecemos a todos y nos despedimos hasta mañana, que tenemos como invitada a la congresista Rocío Silva Santisteban de Perú para hablar sobre la agenda política y las personas adultas mayores. Oh, qué interesante. Muchas gracias. Esperamos. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Chao. Gracias. Gracias.